Doctor Manuel Gasco nos presentará el tema Rol de la testosterona en la etiopatogenia del mal de montaña crónico. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Bien, buenos días, muchas gracias por la invitación al Instituto de Seguridad Minera y también a los organizadores y a todos ustedes por escucharme. Los estudios que les traigo a continuación son los estudios que hemos hecho en el Laboratorio de Endocrinología y Reproducción de la Facultad de Ciencias de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. También nosotros pertenecemos al Instituto de Investigaciones de Altura, que tiene muchos años trabajando en altura, prácticamente desde que se creó la universidad, ¿no? Hace más de 52 años. Se creó la universidad y se creó también el Instituto de Altura. Antes trabajaba también en el Instituto de Altura también, o de Biología Andina, también de la Universidad de San Marcos, ¿no? Cuya sede estaba en Morococha. Y nosotros tenemos un laboratorio en la ciudad de Cerro de Pasco, en San Juan Pampa. Seguro muchos de ustedes conocen este laboratorio o esta ciudad. Está a más de 4.000 metros de altura y nosotros estamos ubicados cerca al hospital, ¿no? Al hospital del Ministerio de Salud. Ahí tenemos la sede y ahí hacemos todos los estudios de investigación. Nosotros más nos estamos trabajando en lo que es determinar qué pasa, qué causa esta enfermedad que fue descrita por Carlos Monge, ¿no? Y se le llama, tanto así que se le llama enfermedad de Monge, que es el mal de montaña crónico, que afecta a los sujetos que viven, que han nacido, que residen en la altura, ¿no? Son sujetos que de pronto en edades tempranas, estamos viendo ahora, lo que antes era a edades muy tardías, ahora estamos viendo bastante eritrocitosis excesiva en sujetos jóvenes, de 25 o 30 años, porque antes no se daba. Entonces ahí puede estar influenciando también los contaminantes, eso no lo sabemos, sería un buen estudio. Entonces nosotros estudiamos por qué la testosterona, que es la hormona característica del varón. Eso no quiere decir que la mujer no tenga. La mujer también tiene. Sabemos que la testosterona es la hormona que favorece el deseo sexual tanto en varones como en mujeres, ¿no? Pero ¿qué pasa con esta enfermedad? Entonces se ha descrito ya desde hace muchos años, de los primeros estudios que hizo el profesor o el doctor Guerra García, en el cual se determinaba que efectivamente esta enfermedad afectaba más a varones que a mujeres, ¿no? En edad adulta. Entonces, eso llamó la atención, porque si afecta más a varones que a mujeres en edad reproductiva, entonces hay algo que tenga el varón que no tenga la mujer, o que el varón tenga mayor cantidad, ¿no? Que afecte, que lo haga, que desencadene esta enfermedad. Entonces, ya un primer estudio que se hizo justamente a raíz de de evaluar, observar, esa es la investigación, ¿no? Primero la observación. Entonces observaba que los varones eran los más afectados, entonces se pidió la testosterona, pero en ese tiempo todavía no había salido en los años 50, 60, todavía no teníamos una buena técnica para medir las hormonas, hasta que salió el Radboud ensayo en los años 70, ¿no? Entonces se determinó efectivamente que se encontró mayor metabolito de testosterona en la orina, en sujetos, en varones, en sujetos que tenían mal de montaña crónico con los que no tenían. Entonces ya era una pista importante de que efectivamente los varones que desencadenaban esta enfermedad tenían elevados niveles de testosterona, ¿no? Y como sabemos, la testosterona también es una hormona, una de las principales hormonas que favorece la formación de glóbulos rojos, ¿no? La eritropoiesis, ¿no? Por eso el varón tiene más hemoglobina que la mujer. Si nosotros comparamos un varón con una mujer del mismo peso, la misma talla, la misma edad, ¿quién tiene más hemoglobina? ¿El varón o la mujer?
y es por la testosterona, ¿no? Los niveles de eritropoyetina son similares. Entonces, eso llamó la atención a los investigadores. Y nosotros ya a partir del año 2008, en que ganamos un grant conjuntamente, financiado por la Universidad de Emory de los Estados Unidos, evaluamos ya efectivamente, hicimos los ensayos clínicos en sujetos que tenían mal de montaña crónico y sujetos que no tenían mal de montaña crónico de Cerro de Pasco, y lo comparamos con la ciudad, con el nivel del mar, con Lima, ¿no? Entonces, a raíz de esos grants que nosotros obtuvimos, pudimos sacar diversos estudios que están publicados en revistas internacionales, que ustedes pueden acceder también, ¿no? Si buscan en el PubMed, que es la página central donde están todas las investigaciones a nivel mundial de biomedicina, ¿no? Entonces, les presento los últimos estudios que nosotros hemos hecho en Cerro de Pasco, ¿no? Y que nos ha valido, en verdad, aparte de las publicaciones, muchos premios, ¿no? Importantes por diversos laboratorios, ¿no? De aquí, de nuestro país. Entonces, vamos a hablar un poco sobre la importancia que tienen los estudios de altura. ¿Por qué es importante estudiar la altura? Y ahora que estamos con este tema actual de la minería, es importante trabajar en altura. Nosotros somos un país que nuestra tercera parte de nuestra población vive en altura. Estamos hablando de aproximadamente 10 millones de personas que viven en altura, y en el mundo, obviamente, estamos hablando de más de 140 millones de personas que viven a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Los estudios en altura son importantísimos, no solamente para el hombre, para el médico o el clínico que trabajan en la costa, ¿no? Porque ellos, a la hora de tratar a un paciente, van a tratar a pacientes que vengan de donde sea, ¿no es cierto? Entonces tenemos que saber cómo es la fisiología de la altura. El hombre andino, la fisiología del hombre andino es diferente a la fisiología del hombre de nivel del mar. Y tenemos que saber, ¿no? La gente que trabaja aquí en Lima también tiene que saber, porque hay muchas migraciones, ¿no? La cuestión racial, la capacidad pulmonar, ¿no? Los niveles de hemoglobina, ni que se diga, ¿no? Incluso también está asociado con temas del metabolismo, ¿no? Sujetos que están en la altura, que no hacen diabetes, migran a nivel del mar y hacen diabetes, ¿no? Entonces hay que saber, hay que conocer. Es importante entonces los temas de altura en la medicina, ¿verdad? Muy bien, entonces mucha gente vive en altura en el mundo, y en nuestro país ni que se diga. Somos un país andino, un país netamente andino, y si vemos, somos el tercio de nuestra población, aproximadamente 10 millones, según la última información por el INEI, reside en la altura, ¿no? Y el mal de montaña crónico entonces se convierte en un problema de salud pública, ¿no? Porque en Cerro de Pasco más o menos estamos hablando de 15% de sujetos que tienen esta enfermedad, ¿no? Llamada enfermedad de monja, ¿no? Entonces, un sujeto que trabaje, que tenga 40 o 45 años, está en su plena producción, digamos, ¿no? Para su familia, para su casa, para desarrollarse, y que empieza a tener estos síntomas indeseados del mal de montaña crónico: dolores de cabeza, tinnitus, zumbido en los oídos, comienza a tener parestesias, se cansa al caminar, empieza a tener palpitaciones, aumenta su frecuencia cardíaca, ¿no? Y obviamente todo eso incrementado con los niveles de hemoglobinas muy altos, ¿no? Entonces este sujeto no va a poder vivir bien. ¿Qué va a pasar con este sujeto que está manteniendo su familia? Tiene que migrar a otras zonas, esa sería lo ideal, y deja su trabajo, todo lo que está produciendo ahí. Tendría que hacerse las sangrías, que es un arma de doble filo. Entonces hay que reflexionar, ¿no? Bien, entonces
la ciudad de Cerro de Pasco está en el centro de nuestro país, ¿no? Capital de la región de Pasco, y está muy cerca, ¿no? Si no fuera por el camino sinuoso que hay que ir hasta Cerro de Pasco, estaría muy cerca. Incluso creo que están haciendo la carretera que sale por el norte de Lima, ¿no? Que sale por Guayay y es más factible llegar. No sé si ya la han construido y si pueden pasar los buses o por ahí, no sé. Pero lo que se trata, ahora por donde se va es por la carretera central, ¿no? Y más o menos dura aproximadamente entre 7 o 8 horas el bus, ¿no? En auto lo podemos hacer hasta en 5 horas. Bien, entonces está ubicada a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, 4.340 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Los síntomas de esta enfermedad, ¿no? Son dolores de cabeza, disnea, dificultad para respirar, el sujeto tampoco puede dormir bien, ronca mucho de noche, se ahoga en las noches, y eso más sucede en varones que en mujeres. Entonces ahí hay una pista que hay una hormona sexual que está interviniendo, ¿verdad? Se cansa, ¿no? Se cansa mucho al caminar, hacer cualquier actividad física, incluso puede tener también alteraciones en la memoria, insomnio, y obviamente esto se corrobora con la eritrocitosis excesiva. En Cerro de Pasco estamos hablando de hemoglobinas mayores a 21 gramos por decilitro. Es excesivo, imagínense acá 15, digamos un promedio, tener 21 gramos por decilitro es una sangre muy altamente viscosa, por eso no llegan los nutrientes, no llega el oxígeno a los tejidos, y por eso observamos en estos sujetos presencia de cianosis, ¿no? O sea, las manos azul verdosas, los labios azul verdosos, ¿no? Por la ausencia de oxígeno en esas zonas. Y como les señalaba, es más frecuente en varones que en mujeres, y la eritropoiesis puede ser inducida por el eritropoietina, que es la hormona renal que causa efectivamente la eritropoiesis, ¿no? El aumento o la producción de glóbulos rojos, pero también está la testosterona, ¿no? Una hormona en el varón originada o sintetizada en los testículos, ¿no? Se ha visto también que la testosterona favorece la hipoventilación, o sea que disminuye la ventilación, ¿no? Entonces nosotros hemos visto también estos sujetos que tienen mal de montaña que tienen la ventilación disminuida, y eso es digamos una desadaptación, ¿no? Porque cuando uno va a la altura también tiene que hiperventilar, ¿no es cierto? Para mejorar la toma de oxígeno. Entonces vemos que la testosterona tiene esta característica, ¿no? En cambio el estradiol tiene acciones opuestas, ¿verdad? ¿Quién tiene más estradiol, el hombre o la mujer? Pues la mujer, obviamente, ¿no? Y por eso está más protegida. Algo interesante que también llamó la atención de los científicos es ver que las mujeres efectivamente desarrollaban esta enfermedad después de la menopausia, cuando caen los estrógenos, ¿no? Entonces, y eso es sabio, la naturaleza es muy sabia, ¿no? ¿Qué pasaría si la mujer tuviera este problema antes de la menopausia, la edad reproductiva? Sería muy difícil la reproducción, ¿no? Sería muy difícil tener poblaciones en la altura, sobre todo más de 3.000 metros, ¿no? Interesante, ¿no? Entonces, se ha visto que el aumento de los estrógenos favorece la saturación de oxígeno, por eso la mujer está más protegida. Y esto puede explicar las diferencias en la respuesta ventilatoria entre ambos sexos, ¿no? Bien, ¿cuáles fueron entonces nuestros estudios? Les voy a presentar los últimos estudios que nosotros hemos hecho y que están publicados a partir del año 2009, ¿no? Un primer estudio fue efectivamente ver en estos sujetos que tenían mal de montaña crónico, medir los niveles de testosterona, ¿no? Y estimular la fábrica de testosterona, ¿no? Estimularlo con una hormona llamada gonadotropina clónica humana, que es la hormona que si yo le inyecto a un varón, lo normal es que aumente la testosterona porque estimula las células de Leydig que están en los testículos. Las células de Leydig son las que sintetizan
la testosterona. Entonces, si yo estimulo esas células, lo normal es que aumente lo que ellas sintetizan, que sintetizan testosterona, ¿no? Entonces, nosotros queríamos saber si en la respuesta para sintetizar testosterona es mayor primero los sujetos de altura comparado a los del nivel del mar, y luego comparar entre los sujetos de altura que tienen eritrocitosis excesiva y los que tienen, digamos, eritrocitosis nada más, ¿no? Porque si nosotros vemos las hemoglobinas son altas, ¿no? Pero cuando ya pasamos más de 21 gramos por decilitro, ya estamos hablando de un exceso, ¿no?, de glóbulos rojos o eritrocitosis excesiva. Bien, entonces estudiamos 70 varones entre 35 y 65 años, 42 de Cerro de Pasco y 28 de Nivel del Mar o de Lima. Este fue nuestro diseño de estudio, ¿no? Se tomó una muestra de sangre antes de la inyección, ¿no?, de 1000 unidades internacionales de HCG, antes, ¿no? Se toma la muestra y cada 6 horas se le va extrayendo nuevamente muestra de sangre para ver el comportamiento de las hormonas a través del tiempo hasta las 72 horas. Hasta las 72 horas. Dividimos en 3 grupos, ¿no? Los de nivel del mar, los que tenían nivel del mar, hemoglobinas entre 16 y 21 en Cerro de Pasco y mayor de 21 también en Cerro de Pasco, pero ya con eritrocitosis excesiva. Todas las hormonas que hemos evaluado: testosterona, hormonas tiroideas, los precursores de testosterona, eritropoyetina, lo hablamos también las gonadotropinas, precursores también de progesterona y estradiol. Entonces, los primeros resultados nos señalan efectivamente, ¿no?, los niveles de hemoglobina aumentados en sujetos de altura, están mezclados todos, eritrocitosis y no eritrocitosis, ¿no?, aumentados con respecto a los del nivel del mar. Y si ustedes observan acá, los niveles de testosterona también, ¿no?, aumentados con respecto a los del nivel del mar. Digamos lo más resaltante. Si vemos, separamos ya los que tenían los sujetos con hemoglobinas entre 16 y 21 y sujetos con hemoglobina mayor a 21 gramos por decilitro. Aquí observamos los niveles de testosterona aumentados en sujetos que tienen más de 21 gramos por decilitro y los que no llegan a 21 gramos por decilitro, ¿no? Tenemos entonces testosterona aumentada. Si observamos el radio entre la testosterona y su precursor, que es esta hormona, la dihidroepiandrosterona sulfato, observamos efectivamente un mayor radio en los sujetos de altura. Estos dos son grupos de altura con respecto a los del nivel del mar, ¿no? Entonces, esto nos indica que se está gastando más el precursor para producir más testosterona en la altura, ¿no? El precursor se está gastando con mayor rapidez para producir el efecto final, que es testosterona, ¿no? Testosterona. Bien, hicimos también diferentes análisis de regresión y observamos la asociación que hay entre hemoglobina con las demás hormonas. Efectivamente vimos una asociación directa entre hemoglobina, de acuerdo a nuestra significancia, y testosterona, ¿no? Mayor hemoglobina, mayores niveles de testosterona. ¿Qué pasaba entonces en el tiempo? ¿Qué pasaba a través del tiempo? Observen ustedes. Este grupo son los de Lima. Esta es mi curva normal, lo que debe salirme cuando yo inyecto el estimulador a los varones, ¿no? Cómo aumentan los niveles de testosterona a través. Este es 17-hidroxiprogesterona, ¿no? Este es el precursor. Aquí aumenta el precursor. Eso es lo normal. Sin embargo, en la altura, observen, las dos líneas de arriba son de Cerro de Pasco, o sea, teníamos mayor respuesta, ¿no? En cuanto a los niveles de dihidroepiandrosterona, también, este es un precursor, ¿no? Este es el precursor que también está involucrado. Este precursor de testosterona también está, digamos,
involucrado como o se mide también como una hormona asociada al envejecimiento, ¿no? Y si nosotros observamos bien acá, vemos que en la altura, ¿no? Este triangulito indica la altura, está disminuido. Obviamente porque se gasta más rápido, como lo hemos visto al comienzo, y también como un marcador de envejecimiento, como digamos que los sujetos en este caso de Cerro del Pasco, comparando con los niveles del mar a la misma edad, al parecer tenemos tejidos más envejecidos, ¿no? Es un marcador, la dihidroepialdosterona sulfato. Nosotros no hemos medido eso, no hemos buscado el envejecimiento, pero sin embargo nos ha salido este resultado importante para hacer investigación, ¿no? ¿Qué pasa? Lo que sí medimos después, por ejemplo, en otro estudio fue la interleuquina 6, ¿no? Que es un marcador inflamatorio y asociado también al envejecimiento. Pero no viene al caso ahora, ¿no? Pero es muy interesante los resultados, ¿no? A la altura, digamos, mayor envejecimiento. Y con respecto a la testosterona, ¿no? Miren ustedes, a nivel del mar, cuando yo estimulo las células de Leydig para que sinteticen testosterona, aumenta, ¿no? La testosterona. Este es lo normal. ¿Y qué pasa en la altura? ¿No? Es mayor la respuesta. Y si yo comparo los dos grupos de altura, observamos que los que tienen hemoglobina mayor a 21 están mayor respuesta, ¿no? Es mayor la respuesta en la altura, la misma dosis es mayor la respuesta. Entonces eso ya me da una señal de que efectivamente se está sintetizando mayor testosterona en estos sujetos de altura y que esa testosterona está asociada a los niveles de hemoglobina, ¿no? Medimos también el estradiol y no observamos cambios, si bien es cierto en la altura hay mayor niveles de estradiol, pero sin embargo, si comparamos los dos grupos son similares, los grupos de la altura. Entonces concluimos que la eritrocitosis excesiva está asociada con altos niveles de testosterona y el radio de testosterona dihidroepialdosterona sulfato, que es un precursor. O sea, se está gastando bastante el precursor para producir más testosterona. Y cuando observamos los niveles de eritropoyetina, observamos efectivamente que la eritropoyetina está aumentada en la altura, en los sujetos de altura. Está aumentada con respecto a los niveles del mar. Obviamente porque la hemoglobina es más alta. Sin embargo, cuando comparamos entre los dos grupos, ¿qué observamos? Que no hay diferencias entre los dos grupos de altura con eritrocitosis y sin eritrocitosis excesiva, ¿no? Con eso descartamos entonces que la EPO o la eritropoyetina causa la eritrocitosis excesiva, porque es igual, los niveles de eritropoyetina es igual entre los que tienen hemoglobinas altas y los que no tienen, pero testosterona sí es más elevado en los que tienen eritrocitosis excesiva, ¿no? Ese artículo publicado en esta revista y ustedes lo pueden leer fácilmente a través del PubMed o cualquier otro buscador, ¿no? Cualquier otro buscador de artículos científicos, los grants que nos otorgó la Universidad de Emory, y fue el mejor trabajo en medicina del año 2008 por el laboratorio, premiado por el laboratorio Quilap. Me olvidaba decirles que el doctor Gustavo González es la cabeza de nuestro laboratorio, ¿no? Nuestro laboratorio de endocrinología y reproducción de la Universidad Cayetano Heredia, ¿no? Y todos somos miembros del Instituto de Investigaciones de la Altura. Otro segundo estudio era para ver cómo está asociada las hormonas sexuales con el score o el puntaje de mal de montaña crónico. Para determinar si un sujeto tiene mal de montaña crónico se le evalúa, se le hace una encuesta, ¿no? Y al final se toma un puntaje o un score. Esta encuesta ha sido ya validada internacionalmente y salió de un congreso que hubo en China en el año 2004, si no me equivoco, ¿no? En el cual se determina si, de acuerdo al puntaje, si el sujeto tiene o no tiene mal de montaña crónico. Y en la prueba de oro que se le hace a este sujeto, después de hacer toda la encuesta, efectivamente es o son los niveles de hemoglobina o el porcentaje de hematocrito, ¿no? Bien, comparamos entonces aquí 117 sujetos
de nivel del mar y 103 de Cerro de Pasco, edades entre 20 y 61 años. Entonces, esto es el score, o este es el puntaje, o mejor dicho, las preguntas que se le hace al sujeto para determinar la sintomatología y si es que tiene o no mal de montaña crónico, ¿no? Son 7 ítems, ¿okay? Donde se miden las palpitaciones, si no hay palpitaciones, ¿no? Si hay disturbios del sueño, insomnio, con qué grado, ¿no? Si es muy severo, si es moderado, o si es simplemente agudo. Si presenta cianosis, ¿no? El sujeto enseña sus manos, uno lo observa ahí, si presenta cianosis o no presenta cianosis, si sus venas están dilatadas o no están dilatadas, si tiene parestesia o adormecimiento de alguno de los miembros, puede ser de los pies, o de la planta de los pies, o de las palmas de las manos, ¿no? Si presenta dolores de cabeza, si hay zumbido en los oídos, y cuando a todos le damos un puntaje de 1 y obviamente con los niveles de hemoglobina corroboramos si tiene más de 21 gramos por decilitro, le ponemos 3, ¿no? Entonces si sale más de 12 puntos, este sujeto ya presenta esta patología, ¿no? Esto también se ha estandarizado en mujeres, ¿no? Mayores a 19, para Cerro de Pasco le ponemos este puntaje. O sea, ya estamos en eritrocitosis excesiva si son mujeres que tienen más de 19 gramos por decilitro y los varones 21 gramos por decilitro, ¿no? Bien, las características fisiológicas en estos sujetos de Lima y de Cerro de Pasco. Algo interesante que nosotros vimos acá, ¿no? Vamos a ver si está en la siguiente, es que observamos algunos puntajes en Lima, ¿no? ¿Por qué? Porque también hay gente que no puede dormir, hay gente que tiene dolores de cabeza, ¿no? Pero sin embargo, los mayores puntajes obviamente fueron en altura con una gran significancia, ¿no? O sea, obviamente en altura, ¿no? Pero no hay que confundir, porque también se puede dar a nivel del mar algunos síntomas que obviamente no son de mal de montaña, ¿no? Nosotros tenemos que tener criterios de inclusión, ¿no? Cuando uno hace un estudio de investigación en humanos y ver de que efectivamente por lo menos tenga 10 años residiendo, si es un migrante, por lo menos 10 años residiendo a nivel del mar. Igual pasa en altura, ¿no? Por lo menos 10 años que vivan en altura, o de preferencia que hayan nacido en altura. ¿Qué observamos? Entonces, fíjense ustedes, el score directamente asociado con los valores de testosterona sérica. Mayor score, mayor puntaje de mal de montaña crónico, mayores niveles de testosterona, ¿no? Mayor score general, este es para los ítems del 1 al 7, este es para en general todas las preguntas, con la hemoglobina también, aumenta a medida que aumentan los niveles de testosterona. Y igualmente para hemoglobina, mayores niveles de hemoglobina y mayor puntaje de mal de montaña crónico. Hicimos el análisis de regresión múltiple para evaluar la asociación entre testosterona y estas variables como son la edad, la hemoglobina, el índice de masa corporal, el disturbio del sueño. Observamos efectivamente una asociación entre testosterona y disturbio del sueño, ¿no? Pues, una asociación positiva, y también con los niveles de hemoglobina y con el índice de masa corporal también, ¿no? Algo muy interesante, y que ese también puede ser un trabajo de investigación. Justamente estaban hablando anteriormente de la preocupación que hay por el aumento del índice de masa corporal en sujetos, en trabajadores de minas, ¿no? Entonces hay una asociación directa acá. ¿Qué concluimos? Entonces demostramos que la testosterona está fuertemente asociado con el puntaje o el score de mal de montaña crónico, ¿no? Principalmente con la parestesia o los desórdenes del sueño, ¿no?
y la cianosis principalmente estuvo asociada a lo que es los niveles de hemoglobinas altas, ¿no? También este artículo está publicado en la revista Andrología, una revista también internacional, alemana. Ustedes también pueden tener acceso de acuerdo a las diferentes bases de datos que hay en cualquier centro de investigación o de educación, ¿no? También fue un estudio financiado por la Universidad de Emory. Tenemos otro estudio en el cual evaluamos los niveles de zinc, ¿no? Evaluamos los niveles de zinc, evaluamos los niveles de óxido nítrico, ¿no? Aparte de los niveles hormonales, porque hay mucha información asociada al zinc con la función o asociada a la producción de los glóbulos rojos. Entonces fue una idea importante que nosotros tuvimos para ver si es qué pasaba en estos sujetos que tenían mal de montaña crónico, si efectivamente los niveles de zinc estaban elevados comparados con los que no tenían mal de montaña crónico o eritrocitosis excesiva. Incluso hay asociación entre el zinc, estudios previos entre el zinc y los niveles de testosterona. Entonces vamos a ver cuál era la asociación que había, ¿no? Y también el óxido nítrico, obviamente asociado a la adaptación a la altura. Sabemos que se incrementa para mejorar la vasodilatación y mejorar el flujo de sangre, ¿no? Entonces veamos cuál era la asociación con la testosterona, que no se sabe, y con la hemoglobina. Entonces el objetivo de este estudio fue determinar los niveles de testosterona. Aquí evaluamos también testosterona libre y testosterona biodisponible. Esta hormona en nuestra sangre puede estar libre, puede estar asociada o unida a diferentes proteínas que son las que lo transportan, ¿no? Así como nosotros encontramos en una ciudad gente que se transporta en auto, en bus, en combi, ¿no? Hay gente que camina, ¿no? Que está, digamos, una analogía, ¿no? Lo que pasa con la testosterona, ¿no? Entonces nosotros evaluamos ambas, la libre, la testosterona unida puede estar unida a albúmina o puede estar unida a un transportador llamada globulina, ligadora de hormonas sexuales, ¿no? Entonces la que está libre, obviamente, es la que va a hacer el efecto, ¿no? La que está biodisponible, ¿no? Entonces eso nosotros también evaluamos en varones con eritrocitosis o sin eritrocitosis en Cerro de Pasco, y obviamente siempre comparando con sujetos de nivel del mar. Esta vez evaluamos 92 sujetos, 62 de Cerro de Pasco y 30 de nivel del mar, ¿no? Separamos, como siempre lo hemos hecho, separar sujetos en grupos con eritrocitosis, ¿no? Y eritrocitosis excesiva mayor a 21 gramos por decilitro. Entonces el protocolo, como siempre lo hemos hecho, es determinar o evaluar o extraer la muestra de sangre siempre en un horario determinado. Eso es muy importante para evitar los picos de testosterona que hay en el día, ¿no? Las hormonas, como sabemos, se mueven durante el día, se mueven. Entonces tenemos que, cuando hacemos estudios hormonales, tenemos que hacer todos en determinado rango de tiempo. Todos las personas deben estar evaluadas en un determinado rango, ¿no? Para evitar el ritmo circadiano, ¿no? Cómo varían las hormonas durante el día. Evaluamos diferentes hormonas, gonadotropinas como la FSH y LH, testosterona total, testosterona libre, la hormona que la transporta, o la proteína que transporta las hormonas, que es la globulina ligadora de hormonas sexuales, y la eritropoyetina, ¿no? Entonces calculamos la testosterona biodisponible de acuerdo a esta fórmula, ¿no? La testosterona biodisponible se puede calcular gracias a la testosterona libre y la testosterona que puede estar unida a albúmina. Evaluamos el óxido nítrico, el zinc y la saturación de oxígeno, ¿no? Algunos métodos por los cuales nosotros hemos evaluado. Directamente no evaluamos óxido nítrico porque es un gas, entonces evaluamos los metabolitos, ¿no? Evaluamos lo que son nitritos y nitratos, ¿no?
El zinc lo evaluamos por espectrofotometría de absorción atómica y la saturación gracias a un oxímetro de pulso médico. Igual se tomó el score o el puntaje de mal de montaña crónico. ¿Qué encontramos? Efectivamente, los niveles de testosterona total aumentados en Cerro de Pasco comparados a los de Lima. La testosterona biodisponible también aumentada en comparación con los de nivel del mar, y los valores de zinc también aumentados, y más en los sujetos que tenían eritrocitosis excesiva con los que no tenían eritrocitosis excesiva. Ambos grupos de Cerro de Pasco, ¿no? Muy bien. Algo interesante, si vemos el óxido nítrico, nos salió valores similares, ¿no? Aquí no observamos diferencias, ¿no? Los valores de zinc, aquí mejor diagramados, ¿no? Entre los sujetos que tenían más de 21 gramos por decilitro tenían ya eritrocitosis excesiva, ¿no? Niveles muy altos comparados a los de Lima o a los que no tenían eritrocitosis excesiva. Luego hicimos un análisis de regresión para ver la asociación entre lo que era signos y síntomas del mal de montaña crónico con los otros, con cualquiera de los síntomas, ¿no? Entonces encontramos acá, por ejemplo, o casi todos los signos y síntomas del mal de montaña crónico en mayor porcentaje comparado con los de Lima. Y algo que yo les decía, que efectivamente algunos síntomas hay a nivel del mar, y esto podría ajustarse quizás para un nuevo congreso o una reunión de los expertos en este tema, para poder ajustar, ¿no? Porque igual nos salen valores, fíjense ustedes, tenemos un 23% de dolor de cabeza. Entonces, ¿cómo nosotros descartamos, cómo podemos descartar eso? Bueno, obviamente en nuestros trabajos, los criterios de inclusión, como les señalaba, era gente que vivía por lo menos 10 años en Lima. Pero de todas maneras creemos que es necesario hacer un ajuste en este score, porque en Lima nos sale valores positivos, ¿no? Entonces hay que hacer un ajuste. Bien, la asociación entre hemoglobina entonces es indirecta con la saturación de oxígeno, ¿no? Mayor hemoglobina, menos saturación de oxígeno, ¿no? Y con la testosterona también nos sale significativo, ¿no? Hemoglobina y testosterona, de nuevo se corrobora esta asociación. No sale con óxido nítrico ni con zinc. Sí, también tenemos una asociación, ¿no? Con zinc. Mayores niveles de hemoglobina, mayores niveles de zinc. Luego hicimos otro análisis de regresión para asociar lo que es signos y síntomas del mal de montaña crónico y diferentes variables como hemoglobina, zinc y testosterona con óxido nítrico. Observamos entonces que una asociación directa entre los signos y síntomas de mal de montaña crónico con los niveles de hemoglobina, ¿no? Y también con los niveles de zinc. Algo interesante, más bien aquí nos sale una relación inversa, ¿no? con lo que es óxido nítrico, ¿no? Entonces el óxido nítrico al vasodilatar puede mejorar el flujo y podría mejorar o disminuir los niveles de hemoglobina. Entonces niveles altos de zinc y de testosterona, aquí ZN, no sé por qué sale la B, estuvieron asociados entonces con eritrocitosis excesiva, ¿no? El zinc y el óxido nítrico correlacionan con cuando hacemos este análisis de regresión, ¿no? Entre signos y síntomas y zinc, solamente para signos y síntomas y zinc, vemos una correlación significativa e inversa, ¿no? Inversa. Entonces, eso quiere decir de que si nosotros aumentamos el zinc en estos sujetos, podría mejorar los signos y síntomas, ¿no? O reducir, ¿verdad? Los signos y síntomas, reducir el riesgo de signos y síntomas de mal de montaña crónico. Estudio que también está
publicado en Endocrine Reviews. Ustedes lo pueden tener acceso también a estos estudios. El cuarto estudio ya fue más que todo dirigido a determinar más que todo los mecanismos, ¿no? Dirigido un estudio más mecanístico de investigar por qué la testosterona puede causar la eritrocitosis excesiva. Entonces habían algunas preguntas. Primero, por ejemplo, sabemos que la testosterona se puede metabolizar en estradiol, ¿no? En el cuerpo. Entonces, una hipótesis efectivamente es de que la testosterona en estos sujetos que tienen mal de montaña crónico no se está metabolizando con la misma rapidez que se metaboliza en un sujeto de nivel del mar o que no tenga eritrocitosis excesiva, ¿no? Y entonces, si no se metaboliza a estradiol, está más tiempo aumentada y eso puede causar la eritrocitosis excesiva, ¿no? Entonces, de acuerdo a esa hipótesis, nosotros planteamos el trabajo y evaluamos en estos sujetos dándole un inhibidor de la aromatasa. La aromatasa es la enzima que convierte testosterona en estradiol, ¿no? Entonces queríamos saber, al dar un inhibidor, cuál era esa respuesta, ¿no? Ver cómo cambiaban, si es que esa conversión o esa inhibición de la conversión de testosterona a estradiol era mayor en altura o menor o igual. Entonces por ahí no era la ruta, por ahí no es la ruta, así que no me salían valores significativos, sino a otro nivel, pero por lo menos descartábamos esa ruta, esa vía importante que es la conversión de testosterona a estradiol. Los varones, ¿por qué tenemos estradiol? Los varones también tenemos estradiol, pero no tenemos ovarios, ¿no es cierto? Los ovarios son los que sintetizan el estradiol en las mujeres. Entonces, ¿por qué los varones tenemos estradiol? Por la conversión de testosterona a estradiol, ¿no? Entonces, y eso se hace gracias a una enzima llamada aromatasa, ¿ok? Entonces, el objetivo era determinar esa respuesta hormonal después de administrarle este inhibidor llamado letrozol, ¿no? Le dimos 5 miligramos de letrozol y observamos por un periodo de 5 días o después de 5 días qué pasaba con la testosterona, qué pasaba con los radios de estradiol-testosterona, con sus precursores como es la androstenediona o la dihidroepiandrosterona sulfato, que son dos precursores de testosterona pero por dos rutas diferentes, ¿no? Pero al final el objetivo es sintetizar testosterona, pero son dos rutas diferentes, por androstenediona o dihidroepiandrosterona sulfato. Investigamos en 30 sujetos de Lima y 66 sujetos de Cerro de Pasco. Este fue nuestro diseño de estudio, ¿no? Antes del tratamiento se midieron los niveles de hemoglobina, la saturación de oxígeno, el índice de masa corporal, los niveles de hormonas. Luego, inmediatamente después de haber extraído la sangre, le dimos el tratamiento y durante 5 días continuamos, ¿no? Los sujetos iban al Instituto de Altura y uno le daba la pastilla y uno veía que tomaba la pastilla. Obviamente, no le vas a dar, son solamente 5 días, ¿no? Corrías el riesgo de que no puedan tomar o de que se olviden, ¿no? Ya para otros ensayos que duran más tiempo, ya se buscan otras estrategias, ¿no? Pero en este caso venían los sujetos y uno veía, observaba que se tomaba la pastilla. Entonces fue durante 5 días. Al final del tratamiento, nuevamente se evaluaron las mismas variables que en las condiciones basales, ¿no? Y obviamente, como hemos venido desarrollando, separamos a los sujetos con eritrocitosis y sujetos con eritrocitosis excesiva cuya hemoglobina era más de 21 gramos por decilitro, ¿no? Medimos testosterona, dihidroepiandrosterona sulfato, eritropoyetina, monotropinas, precursor, 17-hidroxiprogesterona y también medimos estradiol. Entonces, ¿qué encontramos, ¿no? Como primera instancia? Observamos efectivamente acá
los niveles de testosterona aumentados en sujetos de la altura comparados con los de nivel del mar, ¿no? Y también observamos, estas son las condiciones basales, ¿no? Veamos ahora qué sucede cuando yo le doy el tratamiento, ¿no? Testosterona, ¿no? Nivel del mar y en altura, ¿no? Aumentados los niveles de testosterona. Y el estradiol, ¿cómo creen que debe salir el estradiol? Entonces, si yo le doy el inhibidor, ¿no? Si yo le doy el inhibidor, observen, después del tratamiento, los niveles de estradiol van a bajar. Pero en ambos grupos bajan igual, ¿no? En los grupos que tienen ya eritrocitosis, digamos hemoglobina normal para la altura, ¿no? Entre comillas, hemoglobina normal para la altura, igual, valores iguales. Entonces no estaba, con esto podemos, con este primer estudio, entonces podemos descartar ese efecto de decir de que efectivamente en la altura hay más testosterona porque se está convirtiendo menos a estradiol, ¿no? Porque en ambos grupos nos salieron valores similares, ¿no? La inhibición fue similar, ¿no? Lo interesante fue que nosotros observamos, ¿no? Vamos a mostrar en el siguiente cuadro, lo más interesante de este resultado, como sucede casi en todas las investigaciones, ¿no? Que a veces lo que uno no espera es lo mejor, ¿no? Fíjense ustedes, cuando nosotros analizamos la testosterona con sus precursores, ya sea con androstenediona o con dihidroepiandrosterona sulfato, encontramos efectivamente que diferencias entre los sujetos que tenían de Cerro de Pasco, ¿no? De Cerro de Pasco, HA, de High Altitude, de sujetos de altura, ambos, con menos de 21 y con más de 21. Este grupo, encontramos acá entonces diferencias aquí y acá. Si nosotros vemos acá claramente, ¿no? En los sujetos que tienen, digamos, hemoglobina normal para esa altura de más de 4.000 metros, observamos una diferencia entre testosterona y androstenediona. Lo que no observamos, ¿no? Lo que no observamos en sujetos que tienen hemoglobinas altas, ¿no? Ahora nos vamos con testosterona y su precursor que va por otra vía, que es la dihidroepiandrosterona sulfato. ¿Qué observamos acá? Efectivamente que los que tienen hemoglobinas, digamos, mayor a 21 gramos por decilitro, un aumento altamente importante de este radio, testosterona, dihidroepiandrosterona sulfato, ¿no? Entonces, eso nos dio la idea de que efectivamente cuando la testosterona es convertida, o mejor dicho, para que sea testosterona, es convertida por androstenediona, no hago eritrocitosis excesiva. Pero si esa testosterona va por esta vía de la dihidroepiandrosterona sulfato, puedo hacer eritrocitosis excesiva, ¿no? Entonces aquí observamos, fíjense ustedes, la ruta metabólica para convertir testosterona, ¿no? Y este es el estradiol, que es la conversión de testosterona a estradiol por acción de la aromatasa. Y nosotros habíamos trabajado aquí justamente inhibiendo esto, pero no encontramos diferencias entre sujetos que tenían hemoglobinas normales para la altura y hemoglobina excesivamente alta, ¿no? Pero sin embargo, cuando la testosterona viene de acá, de la dihidroepiandrosterona sulfato, puedo hacer eritrocitosis excesiva. Pero si viene por acá, no. Entonces, ahí debemos enfocar nuestros estudios posteriores, ¿no? Quizás hacer primero estudios in vitro con células sometiéndolas a hipoxia o también extraer sangre de los mismos sujetos.
¿no? Y hacer diferentes estudios, pero por lo menos ya este estudio nos da ya una razón mecanística de cómo es que la testosterona puede favorecer la eritrocitosis excesiva, que es una patología importante en estos sujetos de altura y que muchos sujetos que han migrado a la altura lo presentan, ¿no? Lo pueden presentar, ¿no? Ahora, se puede presentar también en hipoxia intermitente, eso no lo sabemos, pero para eso están los estudios, pero sí hay algunos reportes, ¿no? Entonces concluimos que los altos niveles de testosterona en varones con eritrocitosis excesiva parecen ser debido a un incremento, un aumento de esta ruta, ¿no? En la cual se favorece la conversión de testosterona gracias a este precursor, ¿no? La DEAS, ¿no? Y la disminución de la actividad de la aromatasa se observó en ambos grupos. Entonces descartamos con eso que efectivamente haya menor conversión de testosterona a estradiol, y eso puede ser la causante de eritrocitosis. Eso lo descartamos, pero sí encontramos un dato importante, ¿no? Que nos valió un premio de Bristol Myers, ¿no? En el año 2010. Entonces observamos ustedes un sujeto con eritrocitosis excesiva comparado a uno que no tiene eritrocitosis excesiva, pero ya puede estar a punto, ¿no? Fíjense el porcentaje de células formes, ¿no? Utilizamos este oxímetro de pulso, miren la hemoglobina, 25.3, ¿no? Incluso tuvimos un sujeto que este aparato llamado HemoQ no lo podía leer, ¿no? Salían 3 H's, o sea, high, valores muy altos de hemoglobina. Tuvimos que hacerle microhematocrito y ahí determinamos efectivamente que tenía una hemoglobina de casi 30, 29 y pico, casi 30. Imagínense cómo uno puede vivir con esa hemoglobina, ¿no? Es altamente viscosa. El sujeto firma un documento, un consentimiento informado, indicándole todos los análisis que le vamos a hacer. Aquí tenemos otra hemoglobina también muy alta, de 24. Si observamos un sujeto con mal de montaña crónico, vemos la vasodilatación en el dorso de la mano comparado a uno que no presenta mal de montaña crónico y la cianosis marcada, ¿no? Bueno, aquí no se observa bien, pero observamos el hematocrito, los hematocritos, fíjense ustedes, muy altos, ¿no? De más de 21 gramos por decilitro. Esto es lo que yo les comentaba, que fue el premio que obtuvimos en el año 2010 gracias al estudio, el último estudio que se hizo con el letrozol, ¿no? Con el inhibidor de la aromatasa. Fue el mejor estudio en medicina dado por Bristol Myers Squibb. El doctor González también, este estudio también fue premiado en la jornada de investigación de la Universidad Cayetano por sus 50 años, en el año 2011. Y también este estudio está publicado en una revista internacional que ustedes también pueden tener acceso y leer todo el paper. También el financiamiento es importante para hacer cualquier estudio de investigación, ¿no? Ahora, tener niveles altos de testosterona significa ser un superhombre. Esa es la pregunta, ¿no? La gran pregunta, la gran interrogación. O sea, estos sujetos que tienen mal de montaña crónico son supermachos, ¿ah? Pueden tener mayor frecuencia copulatoria en un día. ¿Será cierto eso? ¿Es correcto decir eso? No. Nosotros hicimos un estudio que no lo voy a describir porque no está asociado a lo que es, digamos, a ver la parte, digamos, funcional o la parte hormonal que tenga que ver con los sujetos, con el tema del medio ambiente. Pero hicimos un estudio en el cual evaluamos hicimos análisis seminal en sujetos con mal de montaña crónico, sujetos que no tenían esta enfermedad, y efectivamente observamos que la motilidad disminuye, la motilidad espermática disminuye en sujetos que tienen niveles
altos de testosterona, y más aún en los sujetos que tienen eritrocitosis excesiva, ¿no? Entonces más bien hay resistencia, ¿no? Aumenta, es como la diabetes. La diabetes hay bastante insulina, la diabetes 2, ¿no? Bastante insulina. Pero ¿por qué no guarda la glucosa que está en la sangre? Hay resistencia. Nosotros hablamos de insulina o resistencia, ¿no? Bien, con un becario que vino de Venezuela, hicimos el trabajo de investigación aquí analizando el líquido seminal. Observen ustedes el frío intenso, ¿no? Ustedes que trabajan seguro en las minas van a dar fe de todo esto, el frío intenso que hace a estas alturas. El Instituto de Investigaciones de la Altura, que fue creado en el año 1971, hace más de 40 años, no fue creado en esa edad, ¿no? Me estoy equivocando, no fue creado, fue en el año 71 que se dieron, o fue una donación por parte de la Cerro de Pasco Corporation, desde entonces, donó el local para hacer nuestras investigaciones en la ciudad de Cerro de Pasco. Si ustedes ven atrás, no hay nada, no existía lo que es ahora el hospital, ¿no? Sin embargo, ahora el hospital nos quiere quitar el Instituto de Altura. No, algo contraproducente, ¿no? Entonces, ya el año 71 lo tenemos ahí el local en San Juan Pascua, justo al lado del hospital. Esto ya es en la actualidad, ¿no? Agradezco a todos entonces por su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Manuel Gasco, y es el momento de las preguntas. Tenemos algunos minutos breves, por favor. Así tenemos varias preguntas, a ver, alcanzamos un minuto. Buenos días, doctor. Felicitarlo por la exposición y los estudios, realmente muy interesantes. Pero también me trae a mente el poder evaluar y tener como referencia los valores medioambientales de metales pesados que existen en gran altura, en este caso Cerro de Pasco, en aire, agua y suelo, de metales pesados, dentro de ellos el hierro, ¿no? Igualmente el zinc, y la diferencia que existe con los pobladores de nivel del mar, para poder, digamos, evitar ahí un sesgo que podríamos estar viendo. Sí, efectivamente, agradezco la pregunta. Nosotros evaluamos, no evaluamos otros metales, pero sí evaluamos con un Ledger, evaluamos plomo en estos sujetos y no encontramos diferencias. O sea, nosotros los estudios lo hemos hecho con sujetos que no tienen asociación con la minería, o sea, que no son mineros ni que han trabajado en minas, ¿no? Eso me faltó decir seguro, pero son sujetos que no se dedican a nada en la mina y pueden tener también contaminación por vivir ahí en Cerro de Pasco, ¿no? Pero no encontramos diferencias entre sujetos de Cerro de Pasco con eritrocitosis y sin eritrocitosis en cuanto al plomo. Hubiera sido interesante también poner ahí. Yo creo que hay una foto ahí que estoy midiendo en el Ledger, que es un aparato, no sé si lo conocen, para medir plomo. Ahora, otros metales podrían también estar influenciando ahí, eso es cierto, pero no lo hemos medido, ¿no? Lo que sí nos llama la atención es que gente muy joven esté haciendo ya eritrocitosis excesiva en Cerro de Pasco. Estamos hablando de sujetos de 25 años, donde puede estar influenciando la contaminación, de hecho, pero no lo hemos medido. Habría que hacer un estudio que nos financia el Centro Minero. Doctor, se lo explico esto porque en líneas de bases donde todavía no hay explotación de mineral, en zonas mineras, como es el caso de Cerro de Pasco, se han encontrado niveles altos de acumulación de metales pesados, derivados a la exposición medioambiental de los mismos. Sí, sería bueno evaluar. Claro. Aquí, Anel. Buenos días con todos. Usted nos mostró el score del mar de montaña, pero no sé si usted también nos podría mostrar cuál es la clasificación, si en tal puntaje es estable, está expuesto, no está expuesto. Claro, es 12. Más de 12 ya está en riesgo de tener mal de montaña crónico, ya se le considera un sujeto que ya está en mal de montaña crónico. Valores menos de 12, si está en 11 o 10 o 9 o en 8, puede estar en riesgo de contraer esta enfermedad.
La prueba de oro, el gold estándar, es la medición de la hemoglobina y el hematocrito. Si es más de 21 para el Cerro de Pasco, le ponemos 3 puntos más a toda la sumatoria de los otros ítems. Y si más de 12 ya está mal. Como segundo punto, bueno, si bien se identificó por los diversos estudios que el hombre está más expuesto a sufrir mal de montaña y toda esta cadena de síntomas y signos que padece, ¿cuáles serían las recomendaciones generales antes y durante para que debe tener un trabajador para responder de manera buena o adecuada cuando empiece su turno de trabajo? Claro, bueno, el desencadenamiento, la aparición de la enfermedad, uno no puede decir, ¿no? Este sujeto va a ser mal de montaña o este sujeto no va a ser mal de montaña crónico. Lo que sí se sugiere es, por ejemplo, en estos trabajadores que hagan ejercicio. El ejercicio es importante, ¿no? Para aumentar el choque entre los glóbulos rojos y de esta manera evitar, por un lado, el aumento, o evitar las carnes rojas, o evitar alimentos ricos en hierro, ¿no? Y bueno, ¿qué más podría recomendar? Si es algo que te aparece al azar, ¿no? De la nada, o sea, un sujeto está bien y de pronto empieza a tener estos síntomas, signos y síntomas indeseados de la enfermedad. Pero sí, por ejemplo, en una empresa, ¿no? Que trabaje a grandes alturas, seguir un programa básico en dieta, ¿no? No rica en hierro, y el ejercicio, ¿no? Y hay un factor también importante que yo no lo he mencionado, ¿no? Si ahora sí estamos hablando de salud ocupacional, es evaluar una hormona, una nueva hormona, digo nueva hormona porque está recientemente estudiada, que es la epsidina, con H, epsidina. Esta hormona regula la ingesta de hierro, ¿no? Entonces, si hay un sujeto que está completamente, digamos, sano, va a tener sus niveles de epsidina normal y va a evitar que el hierro ingrese a su organismo. Pero basta que haya una inflamación, ¿no? Una inflamación por cualquier razón, la epsidina empieza a disminuir y con eso favorece el ingreso de hierro. Entonces, una opción sería medir esta hormona, ¿no? Que es muy que se está estudiando bastante y que permite la absorción de hierro, pero para eso las personas tienen que estar sanas, ¿no? Pero si hay alguna inflamación, se altera y eso favorece la absorción de hierro, ¿no? Eso me faltó explicar un poco, pero por el tiempo, pero es muy importante la epsidina, que es una hormona hepática que regula la absorción de hierro en el intestino. Algo más. Perdón, sí. Una cosita nada más. Muy breve. ¿Es favorable que el consumo o la ingesta de más de un litro de agua antes de subir, porque aumenta la sensación de sed cuando uno está en la altitud? Porque particularmente en el pasado, o sea, la sed se aumenta, pero terriblemente. Claro, lo que puede estar sucediendo ahí es por una acción del frío, más que todo, ¿no? El frío que puede aumentar la sed. Ahora, consumir agua, ¿se refiere a consumir agua antes de subir? Antes y durante. Claro, primero hay que dividir, ¿no? Una cosa es mal de montaña agudo y otra es mal de montaña crónico, ¿no? Y hay otra cosa que se está estudiando ahora que es la hipoxia intermitente, ¿no? Pero con respecto a tomar agua o no sé en qué manera puede favorecer eso, ¿no? Puede aumentar un volumen sanguíneo. Perdón. Continuamos con una. Muy bien, doctor. Realmente muy interesante la conferencia que usted está dando, porque eso me hace reflexionar a mí. Soy un profesional que está ejerciendo en la altura hace ya 60 años. Entonces, eso me demuestra la complejidad del tema y que
El tema es tan complejo que tiene muchas facetas, no sé cuántas podría ser en el poliedro, pero realmente vemos muchas veces los profesionales una faceta y no vemos el resto. Yo he visto, por ejemplo, que el aumento del hematocrit ha variado, la medicina ha cambiado. Hace 50 años o 40 años, etc., nosotros veíamos muchos sujetos con una hemoglobina muy alta. ¿A qué se debía esto? Porque ya en muchos casos también se debía a que las neumonías eran muy frecuentes y poco tratadas. De manera que la neumonía lesiona el alveolo pulmonar, pero no lesiona los vasos sanguíneos de la misma manera. De manera que a ese nivel se produce un shunt donde la sangre pasa sin oxigenarse, la información llega al riñón, se produce eritropoyetina y entonces aumenta el número de glóbulos rojos. Entonces, atribuir a una sola causa esto parece no ser muy adecuado. Tenemos que ser muy cautos y indudablemente la medicina va evolucionando y va cambiando de la misma manera que nuestros conocimientos. Algo más que quería decir, pero que en este momento que no me viene a la memoria y no quiero cansar al proyecto. Gracias. Sí, para un comentario al final. Sí, efectivamente puede haber otros factores importantes como el envejecimiento o estudiar. Ahora se estudia no solamente la eritropoyetina como hormona, sino también existe otro factor llamado factor soluble de la eritropoyetina, que es un grupo también que trabaja, al igual que nosotros, en la Cayetano Heredia, y que también está asociado a los niveles o al mal de montaña crónico, la eritrocitosis excesiva, ¿no? Entonces hay que ver también otros factores. ¿Alguna pregunta más, por favor, ahí? Sí. Doctor Subiate, por favor, en la primera fila. Gracias, doctor. Muy interesante su dedicación, doctor, y observando fenómenos también interesantes. Ahora, a mí me llama la atención una comparación que hace usted del mal de montaña, del cuestionario del mal de montaña crónico, y lo prueba a nivel del mal. Si usted prueba ese cuestionario con una persona normal, obviamente va a ser, pero no solamente a nivel del mal, lo va a sacar también la altura. Si usted me hace el cuestionario en La Paz, 0. Pero si usted utiliza ese cuestionario en un cardiópata o un enfermo que está con EPOC o algo así en altura, le va a encontrar que este tiene un gran puntaje, incluso a nivel del mar, disnea, dilatación de venas, todos los síntomas. Entonces, eso yo no entendí muy bien con quién ha comparado a nivel del mar. Claro, la segunda, perdón. Bueno, los criterios de inclusión están de que estos sujetos no hayan tenido ni EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o que hayan trabajado en minería, o que tengan una enfermedad renal o una cardiopatía. Eso está dentro de los criterios de inclusión que fueron evaluados obviamente por los clínicos respectivos. No escuché. Perdón, le decía que a nivel del mar, ¿con qué grupo comparó usted? Nivel del mar, igual, sujetos sanos, ¿no? Sujetos sanos, el nivel del mar, y encontramos algunos ítems positivos por los problemas que tenían de apnea o de sueño, o sea, comparado eso con los de altura. Sí. Parece que la pila ya está un poco débil. ¿Sabe? El otro asunto es que, por ejemplo, yo tuve un paciente francés que había tenido un tumor de testículo. Y le tuvieron que operar. Le tuvieron, no funciona, no hay batería. Sí, le tuvieron que operar, extirparle los testículos, entonces le daban testosterona exógena. Y él, gracias. Entonces, ¿qué pasó? Que él tenía una poliglobulia a nivel del mar y le hacían las flebotomías regularmente. Vino a La Paz de visita, de paseo, y vino a pedirme por favor que se le haga una flebotomía. O sea que el dar a nivel del mar
testosterona para reemplazar la natural también va a producir esto. Entonces no estamos frente a un mal de montaña crónico, en este caso está a nivel del mar recibiendo la testosterona. Sí, eso es cierto. Bueno, yo también hago estudios básicos en animales experimentales para inducir hiperplasia de próstata y también induzco con testosterona. Efectivamente también veo un aumento del hematocrito, ¿no? Entonces, como decía, pueden haber otros factores que pueden estar influenciando o un metabolito de la testosterona. Ahora se hablaba mucho también del HIF, ¿no? Entonces, hay una asociación directa entre testosterona y HIF, el factor inducible de hipoxia, y este factor inducible de hipoxia puede favorecer lo que es la nueva formación de vasos sanguíneos. Entonces también tendríamos que estudiar eso, ¿no? Tenemos que estudiar eso, que al producir el VEGF o el factor de crecimiento de estos nuevos vasos sanguíneos estaría produciendo también en cierta forma eritrocitosis. O sea, hay una asociación, sí, entre testosterona y eritrocitosis, y nosotros hemos encontrado en otros sujetos niveles altos y sujetos que tienen eritrocitosis excesiva, niveles altos de testosterona, ¿no? Bien. Agradecemos muchísimo la participación con una presentación tan importante del doctor Manuel Gasco. Le agradecemos un fuerte aplauso. Agradecer también la participación de